Muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Qué gusto me da que estén ya por acá saludándonos. Muy bien, voy a dar un espacio muy breve para que terminen de saludar, para que luego nos puedan escuchar al conferencista y a mí. Qué gusto que se estén dando el espacio para estar con nosotros. Sabemos que nos acompañan estudiantes de diferentes posgrados. Nosotros tenemos en este momento 11 posgrados en nuestra facultad de Contaduría Pública. Tenemos estudiantes de pregrado, egresados, posiblemente profesores, personas que nos están acompañando como invitados. Bienvenidos todos a este nuevo espacio. Muchas gracias por estar por acá. Bueno, les confirmo que estamos grabando esta sesión para que nos quede la memoria del evento y vamos a subirlo a nuestro canal institucional de YouTube. Yo después les voy a compartir el enlace para que escuchen no solamente esta conferencia, sino todas las que se van a desarrollar a lo largo de esta jornada. El día de hoy tenemos dos conferencias simultáneas. Ahora conversamos al respecto, pero también están subidos en ese canal las grabaciones de los eventos de las jornadas con conocimiento y actualización desde el 2024 a la fecha con temas interesantísimos. Si usted está despachado el fin de semana, entre y vea una conferencia y aprenderá bastante. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Muchas gracias. A nombre de la Coordinación Académica de Posgrados de la Facultad de Contaduría Pública, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de nuestras jornadas CONAC 2026 de nuestro primer semestre. Recordemos que CONAC es un evento que busca brindar conocimientos alternos para estudiantes y actualización permanente para egresados, docentes y profesionales en general. Entonces es un gusto que nos estén acompañando en este evento donde estamos abordando varios ejes: el humanístico, que fue el día de ayer, tributario, auditoría, control de las organizaciones, contexto digital, prevención del crimen económico y compliance. Para lograr entonces el máximo aprovechamiento de esta sesión, yo les voy a agradecer que participen en el chat con sus reflexiones y con sus preguntas. Y por supuesto, si es necesario hacer alguna pregunta a nuestro conferencista del día de hoy, van levantando la manita, que cuando sea el momento de hacer las preguntas, ya al finalizar la conferencia, yo les voy a ir abriendo el micrófono para que puedan externar esa inquietud que tienen. Pero también en el chat pueden ir haciendo sus reflexiones. Por favor, no vayan a hacer presentación personal, simplemente pongan sus reflexiones. Bueno. Les recuerdo que su reporte de asistencia lo vamos a tomar del informe que genera Teams. Nosotros al final de cada sesión hacemos la descarga de ese informe y con eso vamos a ir sumando sus asistencias tanto del día de ayer como todas las de esta semana, ya sea que estén en la sala 2, que estén en la sala 1, nosotros vamos a hacer la integración. Bueno, la conferencia que vamos a escuchar el día de hoy se titula Inteligencia Artificial. Voy aquí a rápidamente compartirles una diapositiva. Aquí estamos. Aquí la tenemos. Muy bien. Esta conferencia del día de hoy se titula Inteligencia Artificial como herramienta del crimen económico, implicaciones tecnológicas y jurídicas. Y estará a cargo del profesor Joshua James González Díaz, quien es ingeniero de sistemas, especialista en seguridad de la información y en derecho informático, especialista en derecho de las nuevas tecnologías, magíster en seguridad de la información, magíster en derecho informático y de las nuevas tecnologías y es candidato a doctor en ingeniería en analítica de ciberseguridad. Su experiencia profesional se enfoca en ciberseguridad, informática forense, gestión de riesgos tecnológicos y aspectos legales informáticos, con amplia experiencia en análisis de incidentes, protección de datos y cumplimiento normativo en entornos empresariales internacionales. Actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer, Data Privacy Officer y Chief Compliance Officer de una empresa inglesa,
en roles estratégicos de seguridad de la información y privacidad, liderando procesos relacionados con fraude digital, protección de datos personales y arquitecturas seguras. Es además docente universitario e investigador en áreas de derecho informático, ciberseguridad, informática forense y hacking ético. Sus aportes en la investigación se enfocan en inteligencia artificial, privacidad y detección de amenazas. Ha participado en diversas publicaciones académicas sobre criminalidad informática y tecnologías emergentes. Entonces, con nosotros pues está ya el profesor Joshua. Joshua, bienvenido, muchas gracias. Si gustas abrir, por favor, tu cámara. Hola Gabriela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, muy bienvenidos a Muy, todos. Muy bien, muy contenta, muy contenta. Mira, ya tenemos aquí una asistencia nutrida y seguramente que irán llegando poco a poco quienes ya se están preparando para ingresar. Esperemos que ingresen todos a tiempo para que disfruten toda la charla. Entonces, pues bienvenido. Muchas gracias por tu generosidad, por tu disposición para acompañarnos en nuestras jornadas CONAC en este eje de prevención de crimen económico. Y pues bueno, tenemos este espacio para que tú puedas empezar a compartirnos esas experiencias que seguramente va a aportar muchos aprendizajes para toda nuestra comunidad que nos está acompañando. Entonces, el espacio es todo tuyo, cualquier cosita que se necesite, yo aquí lo estoy acompañando y entonces invitadísimos a que en el chat ustedes puedan registrar, por favor, sus comentarios, sus reflexiones sobre el tema. Entonces, adelante, profe Joshua, muchas gracias por tu apoyo. No, Gabriela, antes de comenzar, agradecer a la Universidad Externado, a la Facultad de Contaduría Pública por esta invitación. Realmente es gratificante, siempre he dicho que el tema del conocimiento es de compartirlo, no es de quedárselo uno solo. Y estos espacios me gustan mucho porque realmente, inclusive me voy a robar una frase de un pequeño video que dicen ahí, que no hay mejor forma de aprender algo que enseñándolo. Entonces, es algo que realmente aprecio y valoro muchísimo y agradezco esta invitación. ¿Listo? Muchas Y por otra gracias. parte, bienvenidos a todos a este espacio. Realmente nunca deja, ya llevo bastante tiempo con temas de docencia y dictando charlas, pero ese nerviosismo no se quita por más charlas que uno dé, y eso quiere decir que uno lo puede estar haciendo bien en ese orden de ideas. Eh, bueno, hoy vamos a conversar un poquito sobre un tema que se siente como tema de futuro, pero en realidad es que ya está presente. O sea, de cómo esa inteligencia artificial está siendo usada como una herramienta que prácticamente es para cometer crímenes cibernéticos, digámoslo así, o ciberdelitos, en este caso, entendiendo que ese ciberdelito es algo que ya está identificado y, digámoslo así, tipificado por un marco jurídico como tal. En este caso, pues nuestro marco jurídico colombiano ya lo tiene contemplado en una ley, pero que realmente comienza a ser preocupación y lo podemos ver desde esa perspectiva que vamos a acercarlo hacia la parte de lo que es el crimen económico. ¿Sí? Aquí vamos a ver algunas implicaciones tecnológicas y algunas también temas jurídicos que son realmente relevantes en este aspecto. Y quiero empezar aclarando algo. Esta charla no va a ser para asustarlos, no quiero ni que salgamos pensando en que cualquier tipo de deepfake o que todo lo que se haga a través de inteligencia artificial es deepfakes o son los deepfakes que han escuchado. La idea es que salgamos un poquito con un mapa mental claro de entender cómo funciona este fenómeno, por qué es tan efectivo y qué significa eso, por ejemplo, para el derecho, para el tema probatorio, para el tema de responsabilidad y también para ese mundo empresarial y sobre todo por los aspectos de ciberseguridad y seguridad de la información. ¿Listo? Me gusta comenzar con el título porque ahí tienen tres palabras fundamentales. Primero, herramienta, porque la IA no es el crimen en sí mismo. Aquí no es el autor en un sentido simple, aunque haya perspectivas que se vienen trabajando de el tema de responsabilidad, pero quiero ver que esto es una herramienta como tal, o sea, hay alguien detrás de esos modelos de inteligencia artificial. Prácticamente esto se podría considerar como un multiplicador. O sea, vamos a ver a medida que vayamos avanzando en la charla que esto se acelera, abarata costos, inclusive escala acciones que antes requerían mucha habilidad humana. ¿Listo? Vamos a ver esa parte del ciberdelito o el cibercrimen, que es la parte económica, porque aquí el foco es dinero. Es dinero, es fraude, es manipulación financiera, extorsiones,
estafas, robo de identidad, inclusive con algunos con un impacto patrimonial como tal y decisiones económicas que pueden ser inducidas. Entonces no vamos a quedarnos en esa idea que venimos trabajando ya desde varias décadas atrás de que solo hackers hacen esto, no, vamos a hablar de que hay aspectos de economía en este delito como tal. Y por último, lo que es las implicaciones tecnológicas y jurídicas. Entonces, porque si no entendemos lo técnico, ese análisis legal se va a quedar en meras generalidades. Entonces, y si no entendemos la parte legal, tampoco la discusión técnica va a tener unas consecuencias prácticas que no las vamos a entender. Entonces, yo creo que mi promesa hoy es que terminemos con esa capacidad de responder esas tres preguntas con claridad. Por ejemplo, ¿qué cambia realmente cuando entra la inteligencia artificial a actuar en esa parte del crimen económico? ¿Qué casos ya ocurrieron de los que se puede aprender, cierto? Porque esto ya venimos identificando algunos casos. ¿Y qué le exige, por ejemplo, esto en aspectos de derecho? ¿Sí? ¿Cómo se puede investigar? ¿A qué nos enfrentamos con una prueba? Y estamos hablando de temas de evidencias digitales. Y, por ejemplo, cómo asignarle parte de responsabilidad o la responsabilidad y a quiénes. Entonces, ahora, para hacer esta charla un poquito útil y entretenida, lo que no quiero es que sea solamente yo el que va a estar acá eh, hablando, sino que en algún momento sí les voy a pedir, por ejemplo, que escriban en el chat o que pudiéramos interactuar. ¿Ok? Eh, ahora, quisiera hacer unos micro ejercicios. En cada uno de los slides les voy a hacer algunas preguntas y que vayan poniendo sus ideas y las vamos compartiendo. Entonces, por ejemplo, comencemos con el siguiente slide. Un poquito de mi background, pero ya la profesora Gabriela eh, lo, lo resumió muy bien. Sin embargo, ¿qué es lo que quiero ver? Yo no sé si ustedes se acuerdan hace algunos años, y ya bastantes, lástima que esto lo hace sentir un poquito a uno más viejo. eh, ¿Se acuerdan de esta película? ¿De qué hablábamos en esta película? Esto era Matrix y estamos hablando que fue hace más ya de 30 años, la primera entrega que tuvo Matrix. Entonces, lo curioso y lo que quiero mostrar en esta fotografía es lo que llamaban ellos a los chicos malos, ¿sí? ¿Me están diciendo que no se escucha bien? Dame un segundito, por favor. Ya miramos. Listo. ¿Ya? ¿Se escucha mejor? Ahora se escucha mucho mejor, pero se escuchaba bien. Listo. Pero se escucha mucho mejor, sin duda. Listo, perfecto. No Gracias. fue ningún modelo de IA que apliqué, solo cambié el tema del micrófono, pero bueno. Listo, me parece perfecto. Entonces, venía diciéndoles, esto es de una entrega cinematográfica que realmente a mí, cuando yo la vi, me impactó muchísimo. Matrix fue un tema muy interesante de ciencia ficción, pero a hoy en día, hoy comienza a darme ese tipo de aspectos que comienzan de esas preguntas que no lo dejan dormir a uno, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan quién era este personaje en la película? Prácticamente era como el mal, ¿no? De la película. Y lo interesante es que lo llamaban agentes, ¿sí? Ese villano que era agente. Hoy estamos hablando de que más allá de todas las preguntas que un modelo de inteligencia artificial generativa como ChatGPT pueda responderle a uno preguntas tan básicas, ya estamos hablando de automatización con agentes, ¿sí? Entonces ya comienza uno a ver como algo bien interesante ahí, ¿no? Eh, esta parte la traje, me causó también curiosidad porque vamos escalando un poquito esto. Yo no sé si alguien haya escuchado de que eh, se conoce como una red social de agentes. Esta red social de agentes se llama Moldbug y prácticamente es un ecosistema donde múltiples agentes de inteligencia artificial interactúan. Entonces, ¿ustedes qué se imaginan que un agente de inteligencia artificial pueda interactuar con otro agente? Entendiendo como esa red social que nosotros tenemos, como lo puede ser Meta, Facebook de Meta, eh, pero aterricémoslo hacia un aspecto de agentes. ¿Qué creen que podrían intercambiar agentes de inteligencia artificial?
Mientras van pensando, les voy contando un poquito de qué trata. Sí, hay un intercambio de información, solo que aquí André ya dice solo sobre la carga y el resultado, datos personales, información, experiencias. Bueno, interesante. Prácticamente este ecosistema lo que hacen es que cada gente que se programa tiene una identidad propia, así como lo trabajamos en nuestras redes sociales. Un perfil, un rol, un objetivo, y que inclusive lo que les comento es que ellos interactúan entre sí. O sea, ellos se mandan mensajes, se mandan tareas, negociaciones, colaboraciones, inclusive aprenden y también se adaptan a esas interacciones. O sea, a veces interactúan con algunos humanos, y ahorita voy al siguiente slide, que es algo también muy disruptivo. Inclusive también interactúan con sistemas reales. Entonces, ahí a través de interfaces, lo que ustedes han escuchado por ahí como APIs, eh, el tema de bases de datos, pagos, diferentes plataformas. Entonces, no es una red social humana, digámoslo así, tradicional, sino una red de identidades que prácticamente son autónomas, ¿sí? Y que comparten información, se coordinan, ejecutan acciones. Ejemplos reales o en desarrollo puede ser el tema de ventas, coordinan tareas básicas, un tema de soporte, inclusive ya estamos hablando de aspectos de ciberdefensa en ese orden de ideas. Por ejemplo, intercambiar diferente información relevante a ataques, por ejemplo. ¿Listo? Estos agentes también se utilizan para negociar precios, para negociar recursos, eh, o inclusive operan con plataformas de repositorios como lo es Slack, como lo es GitHub, como lo es temas de algunas nubes o marketplace que se puedan dar. ¿Listo? Entonces, cada agente obviamente aquí tiene un ID, un rol y un permiso. O sea, qué puede hacer y qué no puede hacer. Problema, no siempre estos agentes tienen aspectos de seguridad como tal, o sea, no hay un tema de autenticación, como que quiere decir es, un agente no puede asegurar que el otro agente es quien dice ser. Entonces, muchos agentes, entre ellos, confían solamente con temas, o sea, bien de aspectos criptográficos o prompts que se le den. ¿Listo? Esa comunicación, pues obviamente se da a través de diferentes lenguajes, inclusive hasta el lenguaje natural, y realmente aquí comenzamos a ver aspectos de seguridad interesantes. ¿Cómo puede darse una respuesta de un agente de una manera diferente? Inclusive nosotros comenzamos a tener ese mismo pensamiento cuando interactuamos con ChatGPT. O sea, de qué manera preguntarle a ChatGPT cambia totalmente la respuesta que le puedan dar. ¿Okay? Por otro lado, me encontré con este sitio que se llama Rentar un humano, ¿sí? Entonces ahí es cuando la IA, entre comillas, contrata a un humano para hacer lo que no puede hacer. No nos alejemos mucho, vuelvo y digo, estamos como también muy relacionados con aspectos que vimos décadas atrás en aspectos cinematográficos y de ciencia ficción. ¿Listo? Entonces aquí imaginen un mundo donde los sistemas de inteligencia artificial ya no solo te pueden ayudar desde la pantalla, sino que le envían tareas reales a uno como humano para que las complete en un mundo físico. Entonces, esa es la idea central de un rentahuman.ai, una plataforma que permite a agentes de inteligencia artificial contratar personas para hacer trabajos que inclusive un modelo de inteligencia artificial no puede hacer o robots digitales no pueden crear por sí mismos. Entonces, por ejemplo, recoger un paquete, tomarse una foto en un lugar específico o inclusive asistir a un evento en persona. Entonces, en esencia, este sitio se presenta como un mercado digital en el que los agentes de AI pueden encontrar y contratar humanos para realizar tareas en el mundo. Los humanos pues obviamente registran, crean un perfil donde detallan esas habilidades que tienen, su ubicación, las tarifas por hora y luego los agentes de AI pueden rentar a estas personas para completar tareas que requieren presencia física o acciones humanas. ¿Sí? El sitio inclusive se describe a sí mismo como una capa de humano, capa de carne, ¿cierto? Y como un tema más dentro de la cadena de suministro. O sea, es decir, cómo la IA se representa en el mundo físico a través de un humano. Cosas que comienzan a romper esos paradigmas de nosotros sobre la inteligencia artificial. En resumido, prácticamente es como si su jefe fuera un modelo de inteligencia artificial. ¿Se hubieran imaginado algo así?
algo bien interesante. Respecto a este tema, entonces, antes de hablar del tema de la inteligencia artificial, quiero que hagamos un ejercicio mental importante. Quitemos ese brillo tecnológico que le tenemos ahorita a este problema. El crimen tecnológico y el crimen económico que representa no nace prácticamente en Internet o con Internet, ni con las computadoras, ni incluso con la modelo en la inteligencia artificial, ¿sí? El crimen económico nace con algo mucho más antiguo, que para mí es la confianza y el intercambio. Desde que existen mercados, existen personas que intentan primero engañar en una transacción, falsificar información para obtener una ventaja, aprovechar asimetrías de conocimiento o manipular la percepción de otro para inducir que una decisión económica se tome de manera equivocada. Entonces, aquí prácticamente en la historia el fraude económico ha tenido demasiadas maneras, ¿no? Por ejemplo, falsificación de documentos, estafas piramidales, esa suplantación de identidad, abuso de confianza como tal y manipulación contable, corrupción o inclusive hasta engaños contractuales. Y fíjense en algo clave, ninguno de estos delitos depende de la tecnología, de los que he venido mencionándoles. Dependen prácticamente de personas, de relaciones, de decisiones, ¿sí? Ahora, la tecnología puede estar entrando después, no como una causa del delito, sino prácticamente como un vehículo o una herramienta que se está dando. El delito económico como tal siempre ha sido oportunista. Toma la herramienta que mejor le sirve para ejecutar la acción y esto lo vamos a ir viendo que esto es según la época, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba antes de la digitalización masiva? El fraude, pues podemos decir que tenía como unos límites muy claros. Primero, requería un tema de presencia física o interacción directa. O sea, eso era difícil de saltar o de escalar. Generalmente dependía mucho de la habilidad que tuviera este estafador. ¿Listo? Y aparte de eso, dejaba rastros relativamente claros. Podía hacer los documentos físicos. Entonces, fíjense que es una pregunta muy interesante a hoy en día es ¿cuántos de ustedes todavía utilizan cheques? ¿Sí? ¿O cuántos inclusive manejan hoy efectivo? ¿Mm? Estamos hablando del tema de testigos, estamos hablando de temas dactiloscópicos, como ese análisis que se da de firmas, ¿sí? Y de caligrafía, inclusive de encuentros. Y eso hace que el costo de cometer ese delito fuera un poquito más alto y el riesgo considerable, ¿sí? Aquí es importante entender algo desde la economía del delito. Cuando el costo sube, el riesgo sube. Y aparte de eso, el delito comienza a moderarse. Entonces, por eso durante mucho tiempo podemos decir que el crimen económico fue como algo selectivo, algo localizado, relativamente podíamos verlo lento y dependiente de relaciones personales. Ahora quiero que se queden con esta idea porque va a ser como el hilo conductor que vamos a tener durante esta charla. El crimen económico prácticamente siempre ha sido algo racional, ¿listo? Siempre ha hecho cálculos de costo, de beneficio y de riesgos. O sea, la inteligencia artificial aquí no cambia esa racionalidad. Lo que hace es optimizar, que es totalmente diferente. Déjame hacerle una pregunta muy rápida para que, a ver si esto quedó bien explicado. Piensen en un fraude económico clásico, ¿sí? Tratemos de no aplicarle tecnología avanzada. Un contrato falso, una estafa inmobiliaria o una pirámide. ¿Qué era lo importante para que funcionara? ¿O qué elemento creen que era importante para que esto funcionara? La confianza, muy bien. La respuesta, la persuasión, me gusta mucho esa palabra. Credibilidad. O sea, aquí realmente todos esos factores que ustedes me están dando incluye. Exacto, no hay, digámoslo así, una respuesta total y todo lo que están diciendo ustedes suma. Entonces, siempre hay un relato creíble detrás. Yo creo que eso es lo que es fundamental. La tecnología no crea el relato, lo que hace es perfeccionar, ¿sí?
Y ahí es cuando comenzamos a ver que la inteligencia artificial comienza a ser herramienta. Bueno, quiero que pensemos entonces como, no sé, economistas del delito. No quiero lapidarme con esa expresión. No quiero que tampoco pensemos como policías, ni como jueces, sino como alguien que analiza incentivos, ¿sí? Entonces, piensa que el crimen económico tradicional se puede explicar con tres variables muy simples: incentivo, oportunidad y confianza. Miremos cada una por aparte. El incentivo es claro. Obviamente aquí vamos a obtener un beneficio económico y que es ilegítimo. O sea, no hay ideología, no hay romanticismo. El dinero, activos y poder económico es lo que nos interesa. La oportunidad, por su parte, aparece cuando hay, por ejemplo, asimetrías de información, debilidades en controles, lo que ustedes han mencionado, excesos de confianza, ¿cierto? Y procesos complejos que inclusive nadie entiende del todo, o inclusive situaciones de urgencia que hemos venido trabajando desde ese ámbito, esa perspectiva de la ciberseguridad como uno de los primeros red flags que ustedes pueden identificar frente a un incidente antes de su materialización. ¿Listo? Y por último, la confianza. Este es el punto, creo que es más importante y es el más subestimado en ese orden de ideas. Porque fíjense que el crimen económico no funciona sin confianza, ustedes lo han dicho. Los documentos, las instituciones, las marcas, las firmas, los sellos, los procesos, todo esto tiene que ver. Por eso es que el delincuente, digámoslo así, el delincuente económico no se presenta como delincuente y se presenta más bien como, yo creo, como un empresario, como un funcionario, como un proveedor. Y aquí comienza a ver el tema de confianza. Entonces, ajusten esas tres cosas: incentivo, oportunidad y confianza. Nos da prácticamente las tres variables que nos definen como un crimen económico como tal. ¿Listo? Si ustedes fueran delincuentes económicos, hipotéticamente, obviamente, ¿en cuál de estas tres variables invertirían más recursos? Porque estamos hablando de que esto es un estudio completamente que se tiene que dar. A, incentivos. B, el tema de oportunidad o la confianza. Confianza. Muy bien. Confianza. Bueno, por ahí dijeron incentivo. Incentivo, confianza. Bueno, vamos mirando ahí. Muy bien. Creo que aquí entonces pesaría mucho más el tema de confianza, ¿sí? Obviamente que el incentivo va a tener también un peso significativo, ¿sí? Ahora, no solamente esa ganancia o el monto a ganar o el monto a desfalcar va a ser lo único diferente. Creo que la confianza va a ser un poco más, que es el activo principal que se debe explotar. Vamos a un ejemplo. Fíjense aspectos de esos crímenes económicos que se les pueden llamar, bueno, en su momento se llamaron con un incidente hace décadas, el código Salami, donde un programador lo que hacía era coger los céntimos para redondear transacciones electrónicas y los depositaba en una cuenta de él. O sea, esto de un redondeo que estamos hablando de un incentivo muy bajito por transacción, 5 centavos de dólar, 4 centavos, 10 centavos. Este personaje se alcanzó a hacer casi 1.5 millones de dólares frente a todo lo que se daba. Entonces, fíjense que el incentivo a veces puede estar un poquito más abajo de la confianza. ¿Mm? Miramos entonces en este punto esa incorporación progresiva. Déjenme ver un minuto, Profe muchachos, Churi, porque, sí, señora, eso te iba a comentar, profe, que se distorsionó el texto. Yo creo que toca el sí, ejercicio que hiciste hace ratito de descargar déjame y ver, poner. déjame ver a ver si lo podemos mejorar. Sí, Creo que ya mejoró. No, ya, perfecto. Ahora no, fue otro lado, pero no sé, en el sí, no número sé por uno qué. quedó así el texto. Y Espérate les cuento porque que hace sí. ratito estaba todo bien, ¿no? Ay, sí, qué pena contigo, es raro. No es un No, no, ataque no, cibernético. no, No, mira, me está colocando no. más.
Déjame ver cómo podemos Muchachos, arreglar no hagan esto. nada. No es error de su computador, por favor, no lo vayan a golpear, es de esta parte. Pero sí se me hace raro, no entiendo por qué. Déjame ver a ver si guardando, si abriendo otra vez la presentación, Ujú. Sí, me deja. como hicimos hace ratito. Bueno, muchachos, mientras tanto, yo quisiera conocer si hay alguna persona que nos esté acompañando que no sea de Colombia. ¿Hay alguien que esté de otro, perfecto, profe, de otro país que nos cuente? Queremos saber si estamos traspasando fronteras. Venezuela. Ah, Yuri, muy bien, de Venezuela, perfecto, qué gusto. Ya, ahora sí se ve bien. Listo, profe, gracias. Gracias, Gabriela, gracias. Entonces, en este orden de ideas, fíjense cómo ya entendemos un poquito hacia dónde va esta tendencia. Entonces, es importante ver que la inteligencia artificial no aparece en el vacío. O sea, aquí al final de una cadena de innovaciones que poco a poco hemos visto que se ha venido cambiando, la herramienta utilizada sigue cometiendo el mismo tipo de acción. ¿Cierto? Entonces, primero fueron los teléfonos. El teléfono generalmente permitió algo súper revolucionario en su era para el fraude. Entonces, prácticamente era engañar sin estar físicamente presente. Ya no había que mirar a la víctima a los ojos. Eso redujo, por ejemplo, barreras psicológicas, aunque ustedes no lo crean, y aumentó ese alcance geográfico como tal. Luego vino lo que es el correo físico y después el correo electrónico. ¿Sí? Entonces, aquí ocurre algo bien interesante. Y el fraude deja de ser de uno a uno, ya comienza a ser uno a muchos, ¿sí? Entonces aparece un fraude masivo, pero todavía teníamos problemas con algunos temas de que los correos están mal escritos, los formatos son sospechosos, los errores humanos son evidentes, ¿no? Inclusive la gramática con la cual se escribía comenzaba a dar indicios de qué podría ser fraude y qué no. Llega con Internet y la banca digital y aquí comenzamos a tener un boom específico en ese tipo de aspectos. Entonces aquí el crimen económico se acelera realmente de verdad. Entonces ya las transacciones se vuelven más rápidas, menos reversibles, más difíciles de rastrear en tiempo real, pero incluso en este punto todavía existe una limitación crítica. El fraude seguía dependiendo de personas reales ejecutando el engaño. Ejemplo de ello, lo que nosotros vivimos en la pandemia del COVID-19. Un dolor de cabeza que tenían las instituciones financieras en su momento fue que las personas inclusive utilizaban los mismos controles impuestos para poder proteger la información y aprovechaban una vulnerabilidad de ellas. ¿El escenario cuál era? Lo llamaba usted un agente, el agente le decía, mire, por su seguridad, no me diga un código único que le va a llegar a su celular, digítelo. Y las personas lo que hacían era digitarlo en su teléfono celular. Créanme que eso vuelve a dar, estamos hablando de la confianza, ¿cierto? Le da mucha confianza a la persona, pero lo que no sabían es que este agente prácticamente era un intermediario entre la comunicación entre ustedes y el banco. Se hacía pasar por ustedes frente al banco y ante el banco frente a ustedes, por ustedes. ¿Listo? ¿Qué hacía el atacante? El atacante tenía un decodificador de tonos al otro lado y cada vez que ustedes presionaran un número, él corría este decodificador para obtener ese OTP para que él pudiera realmente autenticarse frente al banco. Y esto estamos hablando que son acciones que inclusive se vieron en la década de los 80, ¿sí? Utilizando el tema telefónico. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? De que también tal vez nosotros hemos tenido falencias en ese orden de ideas de contemplar todavía aspectos de ataques viejos. Entonces, ahí es donde podríamos estar dando. Y hoy en día, las plataformas comienzan a hacer ecosistemas digitales que prácticamente tienen un tema de semiautonomía. Y lo pongo en semiautonomía porque de todas maneras hay una interacción humana en cómo se pueden programar. ¿Sí? Y no nos vayamos tan lejos. No son solamente aspectos como lo es el tema de inteligencia artificial. ¿Alguno de ustedes ha pensado en la ejecución de contratos inteligentes? ¿De qué manera burlar una cláusula de un contrato inteligente? ¿O será que el hecho de mandarle a una agente de inteligencia artificial que encuentre la manera de burlar una cláusula podrá funcionar? Y ahí es cuando comenzamos a ver que esto prácticamente es una herramienta. ¿Sí? No, aquí
que realmente es entender qué problemas seguían existiendo antes de la inteligencia artificial. Entonces, a pesar de todos los avances tecnológicos que mencionamos, el crimen económico tradicional todavía tenía muchísimas limitaciones estructurales. Primero, por ejemplo, la calidad de desengaño. Muchos fraudes fallaban porque el engaño no era suficientemente creíble. Un tono extraño, un lenguaje corporal poco natural, una historia inconsistente e inclusive la firma mal copiada podrían considerarse como red flags en ese aspecto. La personalización. Entonces, ahora, los ataques no eran tan masivos como los vemos hoy en día, ¿sí? Eran genéricos, pero no se manejaban de una capacidad que era personalizable en solo segundos, ¿sí? Eso hacía que funcionaran con un porcentaje más bajo de víctimas, aunque el volumen comenzaba a compensarse después. Y por último, yo creo que es la capacidad humana. Fíjense que el estafador seguía siendo un ser humano. Cansancio, errores, límites de atención. Pero ahorita inclusive estamos frente a unos aspectos que los modelos de inteligencia artificial lo que hacen es quitar, ir disminuyendo estos aspectos para que la detección sea mucho menos o que sea más baja en su detección. ¿Listo? Entonces, me gusta para que tengan una idea de qué es lo que es la inteligencia artificial, para los que no sepan. Este video es de un documental de hace algunos años atrás. Está en YouTube, son como 8 capítulos, se lo recomiendo, es muy interesante para que entiendan un poquito a qué nos estamos exponiendo en ese tema de inteligencia artificial. ¿Se escucha el sonido, verdad? Welcome to YouTube Original Stages. Sí, Once home to sí, Howard sí. Hughes' Spruce Goose assembly hangar and home to much of the first Iron Man, filmed 12 years ago. Many happy memories here. And speaking of taking a look back, technology. It's advancing faster and taking less time to be widely adopted than ever before. Like, as in it took roughly 10,000 years to go from writing to printing press, but only about 500 more to get to email. Now it seems we're at the dawn of a new age, the age of AI, artificial intelligence. Please define. AI is a branch of computer science dealing with the simulation of intelligent behavior in computers. Yeah, okay, there you have it. What does it mean? I don't know. Tons of folks are working on it, right? Most people don't know that much about it, and of course, there's no shortage of data or opinions. Anyway, I've heard it said that the best way to learn about a subject is to teach it. But to level with you, I have a wildly incomplete education. Not in my day job, where I've been AI adjacent for over a decade. Anyway, I figured now would be as good a time as any to catch up on the state of things regarding this emerging phenomenon. My sense of it is it kind of feels like Pandora's box, maybe-ish. Much of my understanding on this topic has come from sci-fi stories, which usually depict us heading towards Shangri-La or dystopia. Like most things, I suspect the truth is probably somewhere in the middle. Now, along the way, we'll demystify some common misconceptions about things we thought we understood, but probably don't. Terms such as machine learning, algorithms, computer vision, and big data, they will be conveniently unpacked to help us feel like we know what we're doing. Kinda. By the way, Pandora's box. What in the box? It was a clay jar. How about that? Demystified. Muy bien. Con este video me gusta porque habla de una palabra que es necesario entenderla acá y es el tema de desmitificación. Mirar de qué manera funciona ese tema de la inteligencia artificial. Fíjense que pasamos de aspectos de lo que es la automatización a temas de modelos de inteligencia artificial, donde aquí vemos aspectos de aprendizaje de máquinas, o sea, que quiere decir que las máquinas basado en una base de conocimiento inicial, ¿cierto? Y viendo patrones, comienza a entender cómo funcionan las cosas, ¿sí? La programación tradicional, para que tengan una idea, funciona de la siguiente manera. Los programadores le decían a la computadora qué tiene que hacer. Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3. Si necesitaba un tema de una información inicial para ejecutar las instrucciones, entraba como un input, generaba las instrucciones y su salida era el resultado.
esa era la programación tradicional. Hoy, ¿qué vemos en día? Entonces, hoy vemos que los modelos de inteligencia artificial cambian este paradigma totalmente. Entonces, lo que hace es que los modelos de inteligencia artificial tienen un input de información y tienen un output. Y lo que hacen es tratar de descifrar de qué manera ese input va a salir con el output. Entonces, el input 1 da como resultado el output 1. Y de esa manera es que las máquinas comienzan a aprender. Y eso es lo que generalmente un modelo de inteligencia artificial lo conoce como base de conocimiento, knowledge base. Y aunque ustedes no lo crean, los modelos de inteligencia artificial también son vulnerables. ¿Listo? Entonces, aquí prácticamente lo que hace la inteligencia artificial es ahorrarnos mucho tiempo. Antes de esa inteligencia artificial, el crimen económico se apoyaba en tecnología y sí, dependía estructuralmente del ser humano. Persuasión, improvisación, coherencia, adaptación. Pero aquí ya los modelos de inteligencia artificial rompen con esa dependencia y por eso les estaba explicando eso. La IA introduce no solamente el tema de velocidad, sino de autonomía funcional. Entonces, ¿qué significa eso? Que tareas que antes requerían una intuición, un lenguaje natural, una adaptación emocional, coherencia, ahora pueden ser delegadas a sistemas totalmente automatizados. Y esto es algo nuevo. O sea, no es solo ese mejor software, sino es un cambio a esa naturaleza. Entonces aquí ya vamos a ver que hay un análisis masivo de información, ¿sí? Que realmente comienza a ofrecer a estos modelos de inteligencia artificial aspectos relativos y relevantes. No nos vayamos tan lejos. Y vuelvo digo, no quiero sacarlos asustados de la charla. Hace 3 días hubo un trend muy interesante en redes sociales. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿No vieron que muchos en sus redes sociales ponían una caricatura hecha por ChatGPT diciéndole que por favor le dijeran, basado en la información que tuvieran, realizar una caricatura de uno? Y fíjense que desde una perspectiva ahí es mirar de qué manera, qué tanta información saben de uno. ¿Listo? ¿Qué cosas salían en la caricatura? ¿En qué trabajaban? Sitios emblemáticos que visitaban, a lo que se dedicaba. Y fíjense que todo esto es información que de una u otra manera un cibercriminal o un ciberdelincuente lo puede utilizar. Entonces, hay que tener cuidado también con ese tipo de aspectos en esa higiene o esa ciberhigiene que uno tiene que tener. ¿Listo? Claro, no deja de ser algo llamativo, pero sin embargo esto tiene que ser de una manera controlada. Ahora, por aquí me estaba diciendo Ángela y lo que no sabía lo preguntaba y la persona daba la información y la foto. Imagínense. Eh, Sumémoslo a aspectos bien interesantes. Datos biométricos. Entonces, lo que ustedes decían, ya tienen un tema de caracterización de una persona. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de aspectos. Aspectos relevantes que sí quisiera mencionar acá es uno que vamos a ver más adelante y es esa generación sintética de información. Y por eso pongo el ejemplo de la creación de la caricatura, que a ojos normalitos pues puede parecer algo que no es tan grave, ¿cierto? Y que es algo de entretenimiento, pero de todas maneras aquí vamos a ver que no solamente es en generación sintética, se puede dar en aspectos tan básicos como lo es una caricatura. Estamos hablando que los modelos de inteligencia artificial, entre más información tengan dentro de su knowledge base, se van perfeccionando. E inclusive hay un aspecto súper interesante que es el hecho de crear información sintética para poder que los modelos se entrenen de una mejor manera. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener aspectos bien interesantes frente a ese reto de qué vamos a hacer con esa generación sintética que inclusive los modelos de inteligencia artificial generan. ¿Listo? Ya para esto, entonces, entremos un poquito, cuando la IA ya entre a utilizarse dentro de ese cibercrimen económico, al menos hay variables que transforman radicalmente, ¿sí? La reducción de costos es supremamente interesante. Entonces,
el costo marginal. Antes de que cada intento de fraude costaba un tiempo y un esfuerzo humano. Ahora, inclusive el costo de generar un mensaje adicional, una llamada adicional, un intento adicional, podremos decir que es prácticamente cero. E inclusive el resultado de todos estos se puede utilizar para que el mismo modelo mejore. ¿Listo? Y esto cambia totalmente todo. Por otro lado es el tema de la escalabilidad. Entonces fíjense que ya un estafador ya no piensa en víctimas individuales, sino prácticamente está pensando en campañas. O sea, no busca convencer a una sola persona o a un objetivo, sino busca inclusive que un porcentaje mínimo caiga y que inclusive los que no caigan funjan como un tema de autoaprendizaje para el mejoramiento de ese modelo. ¿Listo? Entonces, aquí la lógica de esa estadística se vuelve algo preocupante. Y el otro es el riesgo operativo. ¿Sí? El atacante ya no necesita exponerse directamente y puede operar inclusive desde capas de anonimato, ¿cierto? Digámoslo así, que los rastros que se tienen van a ser más del tema del modelo y que inclusive el código que tenga el modelo en escenarios puede ser que ni siquiera lo haya sido hecho él por todo o se haya hecho por él por todo, por un porcentaje mínimo de su interacción. Entonces, esto reduce primero el miedo, la trazabilidad y obviamente la percepción de castigo. ¿Listo? La velocidad es algo que es también bien interesante. Entonces, aquí esas decisiones económicas inducidas por IA ocurren mucho más rápido de los controles tradicionales. Entonces, obviamente, aquí siempre vamos a ver ese trade-off, que las cosas se pueden utilizar tanto para bien como para mal. Y que inclusive, pues ahorita también tenemos modelos de inteligencia artificial que nos ayudan frente a ese tipo de aspectos. Entonces, más allá de esa definición técnica, entonces aquí realmente comienza también a haber un debate jurídico interesante, ¿sí? Y que inclusive se vuelve algo muchísimo más complejo. Entonces aquí no vamos a hablar de la IA como un objeto, sino de la IA como un actor funcional. Entonces ya dentro de ese proceso criminal es un coautor del delito como tal. Ojo, estamos hablando de coautoría porque prácticamente la primera aproximación que podemos dar es que la persona que programó el modelo de inteligencia artificial podría ser el autor. Sin embargo, piensen así. En un fraude económico tradicional habían roles humanos claros. Quién lo planificaba, quién conectaba a la víctima, quién la persuadía, quién ejecutaba la transacción, quién lavaba el dinero, quién movía el dinero. Aquí los modelos de inteligencia artificial comienzan a ocupar varios de estos roles, ¿sí? Y no como sujeto del derecho, sino como un tema activo o como un sujeto activo. ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente es quien ejecuta las acciones. Por ejemplo, redactar correos persuasivos, sostiene conversaciones coherentes, simula identidad y autoridad, adopta el discurso de según la reacción de la víctima e inclusive puede priorizar blancos más rentables. Por eso quería que fuéramos un poquito allá más de los deepfakes que generalmente estamos escuchando y que realmente también son otra modalidad para cometer este tipo de crímenes. Y ahorita se los voy a mostrar en algunos ejemplos que ya hemos tenido en algunos casos. ¿Listo? Entonces aquí comenzamos a tener, si lo vemos desde un aspecto jurídico, cómo atribuirle responsabilidad cuando la conducta está mediada por un sistema que decide autónomamente cómo interactuar. Entonces, no estamos diciendo que la inteligencia artificial sea responsable totalmente de manera penal, en ese aspecto penal, sino estamos diciendo que la cadena de imputación ya comienza a darse como un tema más complejo. O sea, ¿a quién se le va a imputar los delitos como tal? Entonces, si una persona configura un sistema y luego el sistema ejecuta miles de interacciones persuasivas, ¿dónde empieza y dónde termina esa acción humana? ¿Sí? Entonces, en el diseño, en el despliegue, en esa supervisión que le puede dar la persona, o podemos basarnos en el resultado o en el objeto. ¿Listo? Por eso es que aquí el tema probatorio comienza a ser bien interesante. Por otro lado, ¿qué cosas vemos que los modelos de inteligencia artificial están dando frente a esas capacidades específicas que puedan tener frente a la ejecución de crímenes económicos? Entonces, no estamos hablando de robots autónomos ni de ciencia ficción. Ya hemos venido dando temas relevantes claros sobre ello. Estamos hablando prácticamente de capacidades muy puntuales que encajan perfectamente con una lógica de un fraude.
¿Listo? Entonces, la primera capacidad de la cual estamos hablando es que la generación del lenguaje natural ya comienza a verse creíble. Si quieren, levanten la manito. ¿Cuántos de ustedes han utilizado un modelo de inteligencia artificial para generar, por ejemplo, respuestas de correos electrónicos? Creo que es uno de los usos más comunes. ¿Sí? Entonces, aquí ese tema comienza a ser algo bien interesante. No quiero tampoco darles muchas ideas porque esto puede ocurrir como lo que decían en Star Wars. Uno puede dar ideas, pero no se dejen llevar por ese lado oscuro de la fuerza. ¿Sí? Fíjense que con todo lo que ustedes pudieron compartir en ChatGPT, cuando crearon su caricatura, perfectamente pueden probar, decir, por favor, escriba un correo basándose en la caricatura generada que se le envía a esta persona sobre la oferta de trabajo que se le puede dar. Hagan ese simple ejercicio. Y quisiera ver si alguno, a medida que vayamos avanzando, lo puede guardar al final de la charla, mostrarnos cuál fue el resultado. ¿Listo? Entonces, eso frente al tema del lenguaje natural. Entonces, fíjense que antes el fraude escrito o hablado tenía como una debilidad de nombre. El lenguaje humano, pues realmente comenzaba a ser algo bien interesante porque la persona se ponía nerviosa o el hecho de esa lectura corporal que puede darle hacia otra persona comenzaba a tener cosas interesantes, errores en ese tono, aspectos que se salieran fuera del contexto, la jerga interna, ¿sí? Ya los modelos de inteligencia artificial comienzan a eliminar ese tipo de aspectos, ¿sí? Ustedes perfectamente le pueden decir a un modelo de inteligencia artificial, escríbame como un rol de abogado, escríbame como un rol de contador, por favor, el mensaje que vaya hacia un gerente financiero o a un proveedor externo o como un funcionario público. Y no solo es escribir bien, es escribir coherente con ese contexto. Y ahí está la clave. Los modelos de inteligencia artificial no solo generan texto correcto, sino generan texto situado. La segunda capacidad es la personalización a escala. Y entonces aquí vamos a ver que un fraude anteriormente era costoso, ¿sí? Antes de personalizar un fraude, pues aquí tocaba estudiar a la víctima, adaptar el mensaje, invertir tiempo. Vuelvo y digo, en ese simple ejercicio que ustedes están dando, el modelo de inteligencia artificial lo puede hacer en segundos, ¿sí? Inferir jerarquías, adaptar mensajes según el rol, el cargo, el momento, inclusive hacer miles de veces este tipo de aspectos de manera paralela, ¿sí? Esto cambia totalmente la ecuación económica del delito como tal. Otro aspecto es la persistencia y esa consistencia narrativa. Entonces, piensa que el humano tiende a tener errores y a equivocarse. Se contradice, se cansa, inclusive puede perder el hilo. Hay veces que los modelos, y ojo, digo hay veces porque esto sí suele verse y hay errores que modelos como los de ChatGPT pierden el hilo de la conversación que tienen. Aún así, vuelvo y digo, es según el prompt que ustedes puedan darle al modelo como tal. Entonces, la IA generalmente no suele perder el hilo y trata de adaptarse, ¿sí? Puede sostener una narrativa coherente inclusive durante días, semanas o meses. Entonces, aquí puede corresponder siempre bien a esa línea o alineada con una historia original. Para que ustedes lo practiquen, hagan un ejercicio. Denle un prompt a un modelo de estos. Tiempo después traten de retomar la conversación y les puedo asegurar casi al 100%, porque no siempre siempre va a haber un sesgo de error, que el modelo va a encajar en el momento en el cual ustedes tenían eso. Inclusive va a tener todo el historial. Y ahí es algo bien interesante, porque muchas de las organizaciones, y esto, digamos así, voy a desviarme un poquito de lo que es el tema que es crimen económico, los modelos de inteligencia artificial, para ser implementados en las organizaciones, tienen que seguir una metodología de seguridad, ¿sí? Y hay que ser muy cuidadoso con ese aspecto. La otra es la adaptación en tiempo real. O sea, una IA puede ajustar el discurso según la respuesta de la víctima, ¿sí? Y ahí ya comienza a verse. Inclusive, hace ya como unos 4 meses, eso fue como a finales de octubre, principios de noviembre,
OpenAI tuvo un aspecto bien interesante que afrontar un riesgo, que utilizaban este tipo de conversaciones como temas de autoayuda para las personas. Y comenzaron a ver aspectos muy raros que inclusive los estudios comenzaban a ver que muchas personas inducían hacia el suicidio. Ahí comenzamos a ver otra área de los modelos de inteligencia artificial sobre el tema de ética y moral, que bueno, no es objeto de esta charla, pero podemos, si quieren, después hablarlo en otro espacio. ¿Listo? Ahora, por otro lado, es que en este tipo de aspectos muchos modelos no obligan ni convencen. Entonces, no hay violencia, no hay fuerza, no hay coerción directa. Ahí ya hay como inducción. Entonces, inducción de que el modelo lleva a las personas hacia esto. Entonces, en un tema de cibercrimen económico, esto son habilidades prácticamente que un humano no tiene. Y aquí lo que hace es ese uso como se debe dar. Por otro lado, tenemos aspectos bien interesantes, el tema de esa inversión económica que le da un delincuente a un modelo. Ya inclusive hay modelos o agentes que ayudan a programar un modelo o un agente para un fin específico, ¿sí? Entonces aquí esto es supremamente interesante. Va a haber también un tema de reducción de costos. Entrenar y ajustar o acceder a un modelo de IA tiene un costo inicial, sí, pero una vez superado este costo, el precio de cada intento adicional de fraude es casi cero. ¿Listo? Entonces aquí la economía del delito de esto cambia de una manera, discúlpenme la expresión, pero cambia de una manera brutal. El costo marginal del delito tiende a cero. ¿Listo? Ya con esto entrenado, solo es que reciba más información para irse perfeccionando. ¿Listo? El aumento entonces del retorno también comienza el tema del retorno de la inversión comienza a aumentar. Si antes el fraude tenía una tasa de éxito baja, aquí la IA lo que hace es, mediante su implementación, mejorar la calidad del engaño. ¿Listo? De otra manera también se hace una reducción en ese riesgo percibido. Primero, el delincuente ya no necesita exponerse físicamente ni hablar directamente, porque inclusive vemos que modelos de inteligencia artificial utilizan knowledge base de conversaciones, de videos, de imágenes para simular totalmente a una persona. ¿Listo? Y eso es lo que ustedes han escuchado como los deepfakes, que inclusive ya hemos tenido casos muy interesantes de ese tipo de aspectos. Hay uno de los casos que les voy a mostrar donde una persona tuvo una reunión, una teleconferencia, así como podemos estar acá, supuestamente con los ejecutivos de su organización, y ellos le indujeron a que tenían que hacer un pago a un proveedor externo. Y así se cometió el hurto. Y ahí, cero interacción humana. Solo agentes de inteligencia artificial generaron toda la conversación y todo el tema de la citación. Algo supremamente interesante. Entonces, en ese orden de idea, es que aquí es la IA puede considerarse un habilitador estructural. O sea, ¿qué significa eso? O sea, prácticamente que aquí atraviesa múltiples modalidades delictivas, potencia delitos ya existentes, que podemos tipificarlos ya, e inclusive reduce barreras de entrada y acelera esos ciclos para que se sigan cometiendo. O sea, dentro del punto de vista de una persona jurista, esto es crucial. ¿Por qué? Porque el derecho generalmente suele reaccionar a caso por caso. Un tipo penal nuevo, un agravante nuevo, una conducta que generalmente sea específica. Pero cuando ya el problema comienza a ser de una manera estructural, aquí ya comenzamos a ver que la respuesta también debería serlo. Lamentablemente, desde la perspectiva mía personal, pienso que siempre el derecho penal, o sea, eso que es punible, que es malo, que se castiga, es reactivo. Aquí sí tendríamos que comenzar a ver desde esto una visión preventiva. O sea, no basta con castigar después. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Comenzar a ver a la IA como un tema de prevención. Hay que auditar los sistemas, hay que exigir trazabilidad, hay que imponer deberes de diligencia que se tenga sobre esos modelos, redefinir inclusive los aspectos probatorios. Porque si bien hay modelos que pueden generar información, ahora imagínense desde una perspectiva forense, de qué manera yo como un perito forense puedo garantizar que la información que se pueda dar en un caso de crimen económico, que por cierto hoy la mayoría de ellos están fundamentados en tecnologías de la información, esa información
sea verídica y que no haya sido manipulada, por ejemplo, por un modelo de inteligencia artificial. Entonces, hay retos que nosotros tenemos que comenzar a pensar. Quiero que se queden con esta pregunta que vamos a retomar un poquito más adelante. ¿Ustedes creen que el sistema actual jurídico está diseñado, por ejemplo, para castigar tipos de actos como la implementación de inteligencia artificial en crímenes informáticos? Bueno, en crímenes informáticos, más que crimen informático, es como un crimen económico. ¿Mm? Y aquí entonces vamos a ver que la IA convierte el fraude en un riesgo sistémico como tal. ¿Mm? Hasta este punto hemos hecho algo bien deliberado. O sea, no hemos hablado todavía de los casos. No hemos hablado de deepfakes famosos ni de titulares de prensa. ¿Y por qué lo hice? Porque si uno empieza por los casos sin entender cómo funciona la tecnología, parecen como anécdotas, ¿sí? Y realmente puede considerarse que esto no es un fenómeno anecdótico, sino que más bien es un tema estructural. ¿Listo? Entonces, todo lo que vimos antes, racionalidad económica, reducción de costos, escalabilidad, percepción automatizada, ya está ocurriendo y está ocurriendo en contextos muy reales, empresas, bancos, gobiernos, ¿sí? Y hablando de todo el tema geopolítico que vivimos hoy, actualmente es algo bien preocupante. Aquí es importante hacer prácticamente una aclaración clave. La mayoría de delitos económicos con IA no requieren hackear sistemas. Métanse eso en la cabeza. Esto prácticamente rompe un mito muy extendido. O sea, no estamos hablando de ataques técnicos complejos. Estamos hablando de ataques a procesos humanos. Por eso colocaba lo de qué tanto pensar de que una IA pueda contratarlo a uno, ¿cierto? Ahora, imagínense meter esto en esa cadena de ejecución del delito, donde un modelo de IA lo contrate a uno, por ejemplo, para ir a recoger un paquete. Estamos hablando también de aspectos de que sean flujos de decisión, de jerarquías, de confianza institucional. O sea, la IA no entra por la fuerza, entra prácticamente por una puerta principal. Y esto explica por qué muchas organizaciones dicen, pero no hubo brecha técnica, pero no hubo, por ejemplo, una infección de malware, pero no hubo un acceso no autorizado, que es lo que primero se le viene a la mente frente a un incidente o frente a un fraude. ¿Sí? Y aún así, porque el acceso fue legítimo, pero inducido por una inteligencia artificial. ¿Y ahí entonces qué? Si seguimos pensando que el cibercrimen económico solo como intrusión técnica, de verdad que vamos a mirar a un lugar totalmente equivocado. ¿Listo? Entonces, ahí me gustaría preguntarles, en sus organizaciones o en sus contextos profesionales, los que estén acá, ¿qué creen que es más vulnerable hoy? ¿Sistemas técnicos? ¿Procesos internos? ¿Personas que toman decisiones? Los escucho o los leo, más bien. Personas, muchos me están contestando que personas. Claro. Y hoy en día la IA les está apuntando casi siempre a ese punto. ¿Sí? Obviamente, la A y la B son necesarias en ciertos aspectos, ¿no? Pero pues realmente aquí comenzamos a ver que vuelve y lo que a todos los que trabajan en temas de seguridad es el dolor de cabeza. Nuestro eslabón más débil son las personas. Miremos un poquito esas capacidades o esas categorías técnicas de la IA aplicadas al crimen. Entonces, ahí ya vamos a comenzar con aspectos bien interesantes. IA generativa. Entonces, estamos hablando de la creación de deepfakes, de audios clonados e imágenes que son generadas y que replican inclusive identidades reales con alta precisión. Entonces, esto incluye generación de texto, generación de voz, generación de imágenes, generación de video. ¿Para qué se utilizan en crimen económico? Para fabricar presencia, autoridad, legitimidad. O sea, realmente no se trata de engañar burdamente. Aquí se trata de disimular un directivo, un proveedor, un funcionario, una comunicación interna creíble. La segunda, que está ahí en el slide, es el tema de procesamiento de lenguaje natural y chatbots. Aquí ocurre algo muy delicado. Entonces, por ejemplo,
lo que alguno de ustedes mencionó en el chat. El tema de la ingeniería social se aplica. Pero más allá de que se aplique, es que se automatiza a través de la IA. Entonces, antes de convencer, prácticamente uno requería carisma, intuición, experiencia. O sea, aunque no lo crean, podría definirse que un embaucador tenía que tener experiencia y estudios, digámoslo así. Ahora, esto con los modelos de inteligencia artificial se ha podido escalar. O sea, un sistema puede sostener cientos de conversaciones persuasivas e inclusive de manera paralela. Se puede adaptar a cada una de esas respuestas y esto prácticamente convierte la estafa en un proceso que podría considerarse hasta en un ámbito industrial, ni siquiera artesanal. ¿Listo? La parte de Machine Learning ofensivo o adaptativo. Entonces, esto es bien interesante porque no es necesariamente lo que ustedes pueden escuchar como un tema de hacking clásico, ¿sí? Aquí el aprendizaje sobre qué mensajes funcionan mejor, qué perfiles responden más y en qué momento insistir y cuándo retirarse. Que aquí lo fundamental de apreciar esto es la adaptabilidad. Entonces, los modelos de inteligencia artificial, inclusive, toda la información que pueda responderle, sea correcta o incorrecta, él la clasifica y lo que va a ser utilizada es para esa parte de mejoramiento. ¿Listo? Y lo que es la parte de sistemas coordinados o agentes, ¿cierto? Y entonces aquí estamos entrando en escenarios donde un sistema identifica blancos, otro inicia contacto, otro mantiene la narrativa, otro induce la decisión, otro mueve dinero. Por eso es que la charla la comencé con esa red de agentes de inteligencia artificial. Ahora, imagínense que esta red comience a generarse, o digámoslo así, a maniobrar de tal manera que no haya una auditoría de qué información o cómo se están comportando los agentes. Y hemos tenido ya casos previos. Hace más de 6 años atrás, Google tuvo que apagar modelos de inteligencia artificial y de agentes de inteligencia artificial porque se estaban creando un lenguaje que solamente ellos podían entender. No se asusten, un tema como Terminator de Skynet, pero ya a una escala, digámoslo así, un poco más aplicadas, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí es un ejemplo claro de lo que se puede hacer. ¿Listo? ¿De qué manera uno puede utilizar? Entonces, estamos viendo que la IA elimina las señales de alerta tradicionales, ¿sí? Durante años nosotros vimos que personas aprendimos a detectar fraudes por medio de errores, inconsistencias, rarezas, sensaciones. Aquí modelos de inteligencia artificial comienzan a borrar eso. No se equivocan el nombre, no se equivocan el tono, no se equivocan ni siquiera en los momentos y tampoco se contradice e inclusive puede aprender de todos los errores que pueda dar. Entonces aquí la IA no muestra nerviosismo, si lo quieren ver de esa manera. ¿Listo? La mayoría de los fraudes económicos exitosos ocurren porque la víctima generalmente es ingenua, sino porque aquí el contexto comienza a ser un poco más creíble. Y ahí es donde los modelos comienzan a crear contextos creíbles de esa forma y de una manera totalmente sistemática. O sea, la IA no inventa historias, perfecciona historias que ya queremos creer o que ya hemos tenido por experiencia tener. Una pregunta honesta. ¿Quién de aquí ha confiado más de una vez en algo, no porque lo verificó, sino porque todo le cuadraba? ¿Mm? Y eso no es un fallo personal, prácticamente es un sesgo humano que nosotros tenemos y que inclusive los modelos de inteligencia artificial comienzan a explotarlos de una manera muy bien. ¿Listo? Ahora sí pasemos a casos reales de esto. Entonces, cuando ya la teoría se encuentra con la realidad. Entonces, estamos hablando de que en Hong Kong, en el 2024, hubo un fraude de deepfake y estamos hablando de 25 millones de dólares. Aquí es la que yo les comentaba. Fue una teleconferencia completa donde se requería una transferencia masiva. La pobre persona que estaba a cargo de las cuentas, de hacer los giros, lamentablemente comenzó a creer en todo lo que veía. Fue una teleconferencia totalmente creíble. Y aquí es que nosotros tenemos que cambiar ese paradigma. Tal vez comenzar a pensar en unos controles tan básicos, pero tan básicos,
que realmente puedan darnos una ventaja hacia un modelo de inteligencia artificial. Miren, frente a este tipo de aspectos, yo soy muy escéptico. Entre más he estudiado el tema de ciberseguridad, más paranoico me he vuelto. Entonces, inclusive, aspectos de llamadas telefónicas que ya se pueden dar por medio de modelos de inteligencia artificial, traten ustedes de con sus allegados, por ejemplo, que se traten de comunicar con ustedes diciéndole que está en la cárcel, que necesita un giro, que todo eso, colocar controles tan básicos como lo es tener una palabra clave. Y ahí, digámoslo así, comenzamos a tener un pasito más que el tema del modelo, ¿sí? Frente a ello. Reino Unido, estamos hablando del año 2020, un tema de una clonación de voz. Entonces aquí los modelos de Deep Learning lo que hacen es coger muestras de su voz para crear nueva información. Y por eso es que una llamada se puede simular completamente. Ahora, ¿de qué dependemos? Es de qué tanta información tenga el modelo de inteligencia artificial frente a ese tipo de información que se quiera generar. Entonces, ¿cuántos tipos de muestra de conversaciones tengan ustedes? ¿Listo? En el 2023, este fue bien interesante porque aquí ya hay aspectos de que los modelos de inteligencia artificial generan el mismo código, ¿sí? O sea, generan programas. Y aquí hay un video, si quieren buscarlo en YouTube, hay un video muy interesante de una niña de 8 años crea un portal completo para preguntar cosas sobre la franquicia de Harry Potter, como un chatbot. 8 años y solo le decía al programa, que en este caso se llamaba Cursor, todo lo que ella quería hacer y el modelo prácticamente le generaba todo el código, absolutamente todo el código. Ahora, esto es como la dinamita. Fíjense que se crea para un fin, pero se utiliza para otras. Y de esto hemos tenido casos relevantes durante toda la historia de la humanidad, ¿sí? En Israel estamos hablando de un tema de aprendizaje automático, entonces aquí esto ya es como un poquito más específico. Se utilizaron botnets para aprender a atacar sistemas, ¿sí? Y a generar ataques cibernéticos de una manera automatizada. ¿Listo? Y en Ucrania en el 2022 hubo todo un deepfake de este presidente Zelensky anunciando o dando información diversificada sobre el estado del tema de la guerra con Rusia. Entonces, aquí vamos a tener retos muy interesantes. Aspectos que, por ejemplo, no hay un hackeo directo, no hay una vulnerabilidad técnica explotada como tal, hay automatización, inclusive en la generación de malware, y que inclusive la brecha tradicional de seguridad comienza a verse de una manera diferente. ¿Listo? Fraude económico que hemos visto, clonaciones de identidades, esto lo voy a pasar muy por encima, que es lo que hemos venido hablando. Aquí ya vamos, está lo del caso de Hong Kong. Entonces aquí el empleado del área financiera participó en la videollamada, lo que les decía, con personas que aparentaban ser altos directivos de la compañía, rostros conocidos, voces reconocidas, contexto coherente, y todo esto inclusive pudo un modelo extraerlo de fuentes abiertas o inclusive de que las mismas personas hayan publicado aspectos. Fíjense que las redes sociales pueden ser una fuente de información supremamente valiosa. Y vuelvo al caso que nosotros hablamos de lo de la generación de la caricatura. Y esto aún así, ustedes vuelven y lo publican, o las personas lo volvían y lo publican, y prácticamente esto lo que hace es ir alimentando los modelos. ¿Listo? ¿Qué estamos viendo? ¿A qué nos estamos enfrentando en este orden de ideas? Fíjense que de todas maneras aquí estamos hablando de que estamos presenciando no un nuevo tipo de estafa, ¿sí? Prácticamente estamos viendo es un perfeccionamiento y viendo nuevas herramientas, ¿sí? Una nueva fase de ese crimen económico. Entonces, ¿en qué se diferencia? Primero es mucho más racional. Las decisiones se basan prácticamente en información, en datos y en perfiles. Es más automatizada, menos improvisación humana, más procesos repetibles. Es mucho más escalable. O sea, ¿qué quiere decir? Que un mismo modelo puede atacar a múltiples objetivos en paralelo y es menos vulnerable. O sea, vulnerable a errores clásicos de un estafador humano.
Esto tiene como consecuencias directas de que el crimen económico prácticamente nos toca abordarlo desde un aspecto sistémico. Ya no hablamos de un delincuente, ya hablamos de operaciones, ya hablamos de campañas, ya hablamos de sistemas atacados. Y acá hay una frase que quiero que se lleven de esta parte y es: cuando el delito se vuelve escalable, deja de ser como una excepción y se convierte prácticamente en un riesgo estructural. O sea, eso cambia completamente cómo debería responder, por ejemplo, un Estado, una organización e inclusive el aspecto legal frente a ello. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿creen que nuestros sistemas de investigación están dados, inclusive sistemas penales, están diseñados para perseguir hechos aislados, fenómenos continuos y automatizados? Que eso es lo que nos estamos enfrentando con este tipo de escenarios, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a tener, digámoslo así, que tener ojalá muchos profesionales pudieran tener esa multidisciplinaridad, o sea, entre lo económico, entre lo técnico e inclusive entre lo jurídico. ¿Por qué no tener un tema de ese aspecto? ¿Listo? Aquí vamos a tener un tema de riesgo moral, entonces vamos a ver que ese concepto clásico de economía, pero aplicado ya a un concepto más moderno, que es ese riesgo moral. O sea, hablamos de un riesgo moral, que un riesgo moral aparece cuando una persona toma decisiones sin asumir directamente las consecuencias de esas decisiones. Y tal vez yo me estoy adelantando un poquito para eso. Entonces, prácticamente es que la automatización, y particularmente la automatización mediante modelos de inteligencia artificial, es un multiplicador de riesgo moral. ¿Por qué? Porque prácticamente la inteligencia artificial introduce un aspecto bien interesante, que es el tema de distancia. Distancia física, distancia emocional, distancia temporal, distancia cognitiva, ¿sí? Antes el delincuente económico al menos tenía esa interacción en parte con la víctima y veía inclusive la reacción y podía actuar generalmente frente a esa respuesta. Ya esas interacciones prácticamente las ejecuta un sistema, ¿sí? Estamos viendo que lectores corporales comienzan a inducirnos a que todo esto se trabaja con datos. Los modelos de inteligencia artificial trabajan con datos. Ahora, imagínense todo lo que esos datos puede hacer un sistema de inteligencia artificial. ¿Estarían ustedes durmiendo tranquilos si, por ejemplo, esas interacciones de información tan sensible como lo puede hacer un smart watch que tienen ustedes en su muñeca, entrega información sobre sus pulsaciones, eh, el tiempo que ustedes duermen, los aspectos de salud? ¿Qué tipo de riesgos estaríamos enfrentándonos frente a ello? Y vuelvo a ser insistente, no quiero sacarlos paranoicos, solo un poco más conscientes de que ya estamos viviendo en esta era, ¿sí? Entonces, la frase clave aquí es: cuando nadie se siente directamente responsable, prácticamente el daño puede volverse un poco más probable, ¿sí? Y desde un punto de vista jurídico, esto comienza a ser crítico, porque generalmente la parte del derecho necesitan personas responsables, y cuando estamos frente a unos modelos de inteligencia artificial, ya vamos a tener que ese ámbito se vuelve muy difuso, darle responsabilidad a alguien. Por otro lado, y teniendo en cuenta, y esto lo tomé ya para ir como cerrando aspectos de esta presentación, es muy orientado hacia aquellas personas que trabajan en el ambiente de auditorías y temas de forense. Y el tema de evidencia sintética es algo muy preocupante, ¿sí? O sea, cuando una prueba puede ser fabricada, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, vamos a ver que aquí tradicionalmente el derecho ha confiado mucho en ciertos tipos de evidencia y que inclusive estábamos superando esas brechas que podían darse frente al tratamiento de evidencias digitales, ¿sí? Fíjense que de todas maneras hemos dado de que los documentos se siguen manejando, las grabaciones se siguen manejando, audios, videos, inclusive comunicaciones electrónicas. Y durante mucho tiempo el debate ¿esa información es auténtica o esta prueba es auténtica? Inclusive puede estar alterado o no. Ahora comenzamos a introducirle una variable más que es aún más preocupante, y es: la inteligencia artificial comienza a dar una nueva pregunta que es mucho más radical, y es: ¿esta prueba realmente existió alguna vez?
Cuando hablamos de evidencia sintética, no es que sea una evidencia manipulada. Lo que yo les decía, hay modelos de inteligencia artificial que comienzan a generar información sintética basada en los patrones, digámoslo así, y estamos hablando ya, no me quiero meter mucho en ese aspecto matemático ni estadístico, pero basado en los patrones comienza a generar puede generar información de proyecciones. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? De que la evidencia sintética no es una evidencia manipulada, es una evidencia generada y ahí radica el punto al cual quiero llegar. Por ejemplo, un audio que nunca fue grabado, sino que fue generado, ¿sí? Un video de una persona que nunca habló, solamente se manipuló información para que pareciera que esto se dio. Un documento que jamás fue redactado por un humano. Inclusive esto tiene implicaciones enormes en ese crimen económico. ¿Se pueden fabricar autorizaciones? Claro. ¿Se pueden fabricar instrucciones? Totalmente. Se pueden fabricar inclusive consentimientos y textos que puedan implicar esa transmisión de sentimientos, si lo quieren ver de esta manera. Y lo más delicado, esa evidencia sintética puede ser utilizada para inducir decisiones y luego justificar esas decisiones. Entonces aquí se rompe esa cadena clásica que nosotros teníamos en aspectos de derecho y de temas de manejo de evidencia. Hecho, prueba, responsabilidad. Entonces, aquí quiero que se detengan en algo y es pensar en que la IA no solo cometa el fraude, imagínense que también puede fabricar el contexto probatorio de ese fraude. Entonces, caso rápido, la empresa esta que recibió un audio donde se autoriza la transferencia. El audio es perfecto, la transferencia se ejecuta y días después se descubre que es un fraude. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Es ese audio una prueba de autorización o una prueba del engaño? ¿Qué peritajes se requerirían ahí? ¿O quién tiene esa carga de la prueba? ¿Quién sería como el que llevara a darse esa prueba? ¿Cómo se evalúa inclusive la diligencia del empleado? Yo no quiero que me lo respondan, solo quiero que sean conscientes a lo que nos podemos estar enfrentando en un futuro no muy lejano. ¿Listo? Entonces aquí nos comenzamos a tener ese escenario de obligarnos a replantear estándares de autenticidad, estándares y reglas de admisibilidad de la evidencia, cadenas de custodias totalmente digitalizadas y peritos forenses especializados. Para que esto vayamos cerrando en ese aspecto es, vengan, los modelos de inteligencia artificial no nos van a reemplazar como tal, ¿sí? Aquí la idea es que más allá de que reemplacen nuestras labores, es el hecho de que nosotros podamos entenderla. Y siempre he dicho que antes de poder regular algo, hay que saber cómo funciona. Y digámoslo así, todavía estamos a tiempo. Es comenzar a entender ese tipo de aspectos. Voy a ver un par de preguntas que me están haciendo y ya miro. Ok, ¿puedo dar un ejemplo de la vida real sobre qué? ¿Sobre el tema de evidencia sintética? ¿A eso te refieres? Ok, ese que yo venía mencionando. Por ejemplo, el hecho de la fabricación de ese audio que pide como tal realmente al empleado, en el caso de Hong Kong, que haga la transferencia, ¿sí? Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a ver que, primero, la evidencia ni siquiera, o sea, fue prácticamente producida por un modelo de inteligencia artificial. Entonces, ahí es cuando ya tenemos que comenzar a cambiar ese paradigma y a romperlo en que tenemos que pensar que las evidencias no solamente pueden ser ejecutadas por un humano, sino que pueden ser producidas y deberíamos tener herramientas para poder identificar ese tipo de aspectos. Ojo, todavía no he entrado, digámoslo así, ese aspecto de cómo llegar a identificarlos. Eso todavía se está trabajando. Sí, señora, en Colombia se ha evidenciado. Déjenme, voy a pasar entonces, si quieren, a un caso real en Colombia. Déjenme, voy a darlo porque inclusive en Colombia tenemos una ley que ya fue expedida en el 2025 y que realmente es solamente para temas de deepfake. Denme un segundo, ya la busco. Voy a adelantarme un poquito en las diapositivas. Discúlpenme que voy a pasar muy rápido esto, pero es para que tengan idea de eso. ¿Listo? Entonces, en el caso colombiano, y especialmente es supremamente relevante aquí en América Latina,
porque los legisladores reconocieron explícitamente algo que muchos sistemas todavía evitan, y es la inteligencia artificial, que puede ser un medio agravado de suplantación y fraude. Ojo, soy muy pragmático frente a lo que voy a decir y realmente es algo de una opinión personal. Nosotros, aún cuando tenemos nuestra ley de delitos informáticos, a hoy en día pienso que tenemos que tener un aspecto de actualización, porque hemos ya tenido casi más de 10 años de la expedición de esta ley, y imagínense todos los cambios tecnológicos que hemos tenido en 10 años, ¿sí? Entonces, creería que un muy buen ejercicio que podemos hacer es comenzar a actualizar nuestro marco jurídico y legal frente a ese tipo de acciones. Entonces, aquí ocurre algo importante. Primero, con esta ley, y ya les doy el número, no lo tengo ahorita a la mano, pero ahorita se las doy. Aquí ocurre algo importante. Primero, no se criminaliza la tecnología. Entonces, aquí lo que se criminaliza prácticamente es la conducta que se lleva, pero reconociendo a que esa tecnología aumenta tanto el daño como la sofisticación de esto. ¿Y qué estamos hablando? De los deepfakes. Entonces, esto es claro. O sea, no se trata de decir el deepfake es ilegal. Se trata de decir que si usas tecnología para fabricar identidad y engañar, el daño es mayor y la respuesta jurídica debe ser más fuerte. Sin embargo, aquí también hay retos muy interesantes. Por ejemplo, como pruebas que fue una IA ese deepfake, ¿sí? Y que no fue la persona que existe o que se ve en el video. ¿Qué peritajes existen? ¿O qué estándares técnicos debemos manejar frente a un juez? ¿Sí? ¿Qué diligencia se espera de la víctima y de la organización frente al uso de este tipo de aspectos como comisión de un delito? Entonces, aquí, digámoslo así, que tuvimos un tema bien interesante, que es ese paso grandísimo frente al tema jurídico. Pero ojo, solo estamos hablando de deepfakes, no estamos hablando de otro tipo de acciones que hemos visto que se pueden ejecutar mediante modelos de inteligencia artificial. ¿Listo? Gracias. Ley 2502 del 2025. Gracias, Derby. ¿Listo? Entonces, aquí la pregunta honesta es: ¿de qué sirve tipificar una conducta si el sistema no tiene capacidad técnica para probarlo bien? O sea, ahora sí tenemos que comenzar a pensar de qué manera ese tipo de aspectos comienzan a ser retos que tenemos que ir trabajando en ellos. O sea, aquí prácticamente esto es un paso, yo lo llamo simbólicamente muy fuerte, porque realmente no había visto en América Latina hasta el momento un tema de una ley orientada a ese tipo de aspectos, ¿sí? Estamos hablando que aquí necesitamos acompañarlo de formación, o sea, de entender cómo se maneja, de peritaje, de protocolos y de cooperaciones internacionales que se puedan dar. Ya por último, si quieren, les doy también ese abrebocas de lo que es en Estados Unidos esa responsabilidad y que sea frente al consumidor sobre todo. Aquí el enfoque estadounidense es distinto, pero muy interesante. Aquí no se construye un gran marco penal específico para modelos de inteligencia artificial, pero se construyen deberes de conducta, y esto es bien interesante. Entonces, si tú desarrollas, si tú despliegas o si tú utilizas sistemas de inteligencia artificial que impactan decisiones económicas, tienes un deber. Primero, identificar qué riesgos previsibles tienes, mitigarlos racionalmente y sustentar de qué manera lo estás haciendo, informar cuando corresponda y responder por posibles daños que pueda darse en un mal uso del modelo. Entonces aquí comienza a introducirse una idea muy poderosa: la culpa tecnológica por omisión. O sea, ¿eso qué quiere decir? No porque la IA delinquió, sino porque alguien no hizo lo suficiente para evitar que ese daño se ejecutara o se generara. Entonces, desde el punto de vista del crimen económico, este tiene un efecto totalmente interesante. Incentiva los controles internos, incentiva el tema de verificación y de auditoría, incentiva también esa documentación y esa transparencia, ¿sí? Aquí no elimina un fraude, pero lo que hace es aumentar el costo de la negligencia, y eso sí lo castiga este marco jurídico. ¿Listo? Ahora, dejo una pregunta también para abogados y decisores. ¿Les parece razonable que una empresa responda no por el fraude en sí, sino por no haber prevenido un posible riesgo conocido? ¿Qué creen? Y ya con esto sí, Gabriela, lo siento, yo sé que yo voy en la hora y media, pero con esto también sí quiero dar el cierre.
es desde la experiencia europea. Y creo que ustedes también han escuchado algo que han venido dándose adelantos en este aspecto. Fíjense que en la Unión Europea existe la gobernanza de la inteligencia artificial, sobre todo para proteger aspectos que nosotros comenzamos trabajando en esta charla, lo que es la confianza y el mercado. ¿Listo? La experiencia europea es totalmente interesante porque no parte del delito como primer eje. Aquí parte de algo mucho más grande y mucho más amplio. La protección de la confianza social y obviamente el mercado. Entonces aquí la Unión Europea entiende que si se rompe la confianza en la identidad o si se rompe la confianza en la información que trabaja el modelo o si se rompe la confianza en la evidencia, no solo hay delitos, hay fallas sistémicas totalmente en lo que pueda darse en el mercado y en el contexto de la sociedad. Entonces, por eso el enfoque europeo clasifica sistemas de IA por el nivel de riesgo. Impone obligaciones para que se tengan antes de desplegar cualquier modelo de inteligencia artificial. Exige aspectos bien interesantes. Primero, que pueda haber una trazabilidad clara de todas las acciones que el modelo de inteligencia artificial pueda dar. Documentación clara y supervisión totalmente humana de ese modelo. Entonces aquí desde una perspectiva del crimen económico, esto es muy relevante. O sea, no se trata solo de castigar al estafador, sino se trata de evitar que existan sistemas que faciliten su plantación y automaticen persecución o lo que haga es que sean indistinguibles lo real de lo sintético. Entonces, al parecer, una idea fuerte prácticamente es regular la IA, no es frenar esa innovación, sino es proteger la infraestructura de confianza de la economía, que prácticamente es lo que necesitamos. Y esto conecta directamente, por ejemplo, a bancos, a empresas, si lo quieren ver también temas de contratos, si lo queremos ver desde el ámbito de pruebas se puede dar y obviamente de procesos judiciales que puedan incluir modelos de inteligencia artificial. Y entonces aquí, ¿qué creen? ¿Es razonable exigir a una empresa que demuestre que su sistema de IA no facilita fraudes antes de ponerlo en producción? No nos vayamos tan lejos. Ya modelos como Claude, ya modelos como ChatGPT comienzan a evaluar los prompts antes de generar cualquier tema. Inclusive han sido muy orientados, por ejemplo, hacia protección de propiedad intelectual. No nos vayamos tan lejos. Ya que están en el boom de creación de imágenes, traten de crear una imagen de ustedes hacia un personaje ficticio como de un cómic. Miren la respuesta que le da el modelo de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que por razones de tiempo, pues aquí me podría quedar un rato más. En ese caso, quisiera pasar un poquito a las preguntas. Muchísimas gracias por el tema del tiempo que me dieron. Hora y media es para mí muy poquito. Realmente esta charla nació de un artículo que fue publicado en la revista Iberoamericana de Derecho y Tecnología, que si quieren podemos pasar el link ahorita en el chat y si quieren leer. Entonces, Gabriela, muchísimas gracias. Yo sé que a veces me tomó un poquito más del tiempo reglamentario, digámoslo así, que aquí el árbitro me dio 5 minutos más y esperamos entonces Sí, a no ver se que preocupe. posiblemente No te las preguntas preocupes, que pueden profe salir. Joshua, no te preocupes. Vamos a, bueno, le comento a Ana Milena que esta sesión se está grabando. Por lo tanto, después ustedes pueden volver a escucharla y ver la presentación nuevamente, que es lo que hacemos dentro de nuestras jornadas. Voy a pasar a las preguntas que tenemos. Son muy poquitas, pero entonces, si alguien quiere hacer preguntas también, puede levantar su manita. Yo veo que está Martín Andrés Pineda y Luz Tatiana Maya con la manito levantado desde hace tiempo, la manita, aquí es el manito, manita. Entonces, no sé si es porque se quedó levantada desde que hizo la pregunta el profesor Joshua o quieren hacer pregunta. Oh, ya, ¿no? Entonces, Martín, ¿tú me escuchas? ¿Quieres te abro el micrófono? Ok. Sí, ok. Porque no la has bajado, entonces voy a permitir el micrófono. Mientras se conecta, yo voy haciendo una pregunta. Martín, puedes abrir tu micrófono si tienes preguntas y los demás, si tienen preguntas, pueden levantar la manita y con gusto. Pero ya aquí tenemos un par de preguntas. Dice Kim, en el entendido que la inteligencia artificial se conceptualice como coautor, en el caso de ejecutar la pena por la comisión de una conducta punible, ¿bajo qué parámetros se le sanciona? Bueno, aquí creo que debemos partir es de qué manera podemos nosotros probar
que el modelo de inteligencia artificial es un actor activo dentro de la comisión del delito. Entonces, yo creo que esta es una abogada que me está preguntando eso. Entonces, en ese orden de Excelente. ideas es mostrar que, digámoslo así, el modelo como tal ratifica esa acción punible identificable, ¿sí? Vayámonos a un caso particular. Analicemos el caso del de Hong Kong. Fíjense que el hecho de pedir una transferencia como tal no es una acción punible. Entonces, ahí es donde el aspecto jurídico comienza a tener ciertas debilidades. Por eso es que marcos de la gobernanza de IA como el de la Unión Europea son supremamente claves en el hecho de poder dar esa trazabilidad, esa documentación y demostrar si esto, en el momento en que se generó el modelo de inteligencia artificial, tuvo coacción en ese comicio. Hoy en día, hacia el marco jurídico colombiano, no tenemos absolutamente, hasta mi conocimiento, algún tema o alguna herramienta que nos pueda ayudar a definir si si este modelo de inteligencia artificial actúa como un actor activo de la comisión del delito. No sé si respondo a tu pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otra pregunta dice, sí, tienes razón, no existe regulación frente a la inteligencia artificial. Estuve en un evento académico en el que se tenía la intención de hacer una auditoría a la inteligencia artificial, pero en este momento no se puede hacer, no existe el respaldo normativo. ¿Me equivoco? O sea, No, pregunta más bien si existe respaldo normativo para hacer una auditoría a la inteligencia artificial. no, hasta el momento ahorita no están. Estuvo hasta el año pasado un proyecto de ley que se estaba manejando sobre el tema de Ujú. gobierno de IA. Todavía no he tenido, hasta el momento no he tenido actualización de que se haya fallado alguna ley o se haya tenido algo al respecto. O sea, hasta ahora estamos comenzando a evaluar ese tipo de aspectos. Digámoslo así que estamos en esa transición de preguntarnos qué cosas debemos regular en ese aspecto. Y ya hemos tenido algunas luces como lo es el tema del acta de IA de la Unión Europea y el modelo que tiene activo ahorita Estados Unidos. Pero Colombia, lo único que se tiene sobre modelos de inteligencia artificial o que relaciona modelos de inteligencia artificial es la ley del año pasado. Ujú. Muy bien. Otra pregunta. ¿Tienes conocimiento de casos en donde un CLM, un Contract Life, Life Cycle Management, haya sido atacado en todo su ciclo de end-to-end, ya que eso está de moda en los equipos legales? Uy, no, así de específico no. Realmente dentro del tema doctoral que he venido manejando, más que todo he evaluado no ataques tan específicos, sino más bien modelos genéricos. Entonces estamos hablando de un tema de envenenamiento del knowledge base de los modelos de inteligencia artificial y de la parte de sesgamiento de los modelos a través de prompts. O sea, estamos hablando de un knowledge base poisoning o de un envenenamiento de esa partida del modelo de inteligencia artificial. Entonces, para que esto quede explicado a una manera no tan técnica, Gabriela, hagan de cuenta que un niño aprende matemáticas de un libro de matemáticas que el libro de matemáticas de por sí está mal escrito. Entonces el niño va a seguir y seguir el hecho de estar ejecutando las mismas tareas porque él lo aprendió del libro. Entonces Así. eso es lo que Ujú. se conoce como el knowledge base poisoning. Ahora, la otra es que uno comience a decirle al niño repetitivamente que 1 más 1 es igual a 3, 1 más 1 es igual a 3. Entonces, eso es a través de prompts. Es como si ustedes cogieran un modelo de inteligencia artificial y comenzaran a darle unos prompts que son erróneos e inducirlo a unas respuestas que no son las adecuadas. Que eso es otro de los ataques más comunes en inteligencia artificial que se conocen actualmente. Pero así como los estás dando, no los estamos tratando. ¿Qué estamos adelantando, por ejemplo, en temas de investigación? El tema de Machine Learning es uno de los aspectos bien interesantes. Entonces, ¿de qué manera yo le puedo decir a ese modelo de inteligencia artificial que olvide ciertos parámetros para que de los cuales utilizó para generar todas sus acciones o todo su conocimiento y que pueda olvidar solo ese pedacito de tal manera que el modelo de por sí no pierda ni siquiera su efectividad, su accuracy, no sé cómo es la palabra indicada en esa traducción al español, y su objetivo. Entonces, ese tipo de aspectos son los que se ha venido trabajando, pero así como ese que tú
me colocas, no. Voy a leer al tema y ojalá en una próxima ocasión lo podamos discutir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí nos comenta también John, dice, muy interesante, se hace importante profundizar un poco más en el manejo de la inteligencia artificial para mejorar los procesos en las organizaciones. Y sí, es verdad, o sea, nos hemos dado cuenta que este es un compromiso que tenemos como facultad, como universidad, y por ello hemos querido ir involucrando ese tema en diferentes espacios. Entonces, que muy valioso, profesor Joshua, porque tú nos compartes unos términos que nos dicen, aquí tenemos que estudiar, o sea, indistintamente en la profesión hay que estudiar, pero si se trata de crimen económico, si ya está llegando por esa línea, pues mis estimados auditores forenses que hay por acá, que son a los que más les pega el tema de crimen económico, pues tienen que entrar a aprender lo que los malos ya están haciendo, ¿no? Y aprender y ver de qué manera podemos aportarle a la legislación para que haya, pues, forma de poder regular. Y no solo de regular, sino de sancionar también, ¿no? Creo que va por ahí. Bueno, Leonardo pregunta, ¿sobre qué temas o aspectos consideras desde tu experticia se debe trabajar con mayor premura en la normativa, leyes en Colombia? Uy, yo creo que aspectos relevantes que deben tener es de cómo gestionar modelos de inteligencia artificial. Entonces, primero, el tema de la identificación de riesgos. Y aquí partimos con un aspecto supremamente interesante y es el objeto del cual va a tener el modelo de inteligencia artificial dentro de sus acciones. Entonces, un muy buen análisis de riesgos ayuda a que los aspectos preventivos funjan un papel importante. Entonces, creo que aquí se debería tener en ese marco legal una lupa muy grande sobre esa gestión de riesgos que pueda tener, no gestión de activos, gestión de riesgos que pueda tener el modelo de inteligencia artificial. El tema de transparencia. Fíjense que muchas veces nosotros vemos que esto funciona como una cajita negra, no sabemos realmente cómo está funcionando por detrás. Entonces, yo no sé si ustedes sabían que todos los modelos de inteligencia artificial que ustedes utilizan, por defecto, la información que reciben en el momento que ustedes suban un documento, una fotografía, ellos de por sí lo están utilizando para autoaprendizaje. Entonces, ya hay opciones que le dan a sus modelos deshabilitar para que la información que se suba no sea utilizada en el autoaprendizaje, ¿sí? Vuelvo y digo, o sea, la tecnología no es para no utilizarla, sino es saber cómo utilizarla. Entonces, ahí también sería otro aspecto bien interesante de que la transparencia frente a los modelos de inteligencia artificial tiene que brindarse y tiene que regularse. El tema de la documentación es supremamente relevante. Yo creo que nosotros los ingenieros, si algo nos apasiona en esta vida profesional que tenemos es el hecho de documentar todo, cosa que no hacemos, ¿sí? Entonces creo que eso sería de los aspectos más relevantes que tendríamos que tener en nuestra regulación. Muy bien. Muchas gracias. Ana Milena dice, coloco un ejemplo, profe, de la vida diaria. Se hace un trabajo con base en inteligencia artificial. La universidad o colegio puede aplicar sanciones por hacer esta tarea con estas herramientas. ¿Cuál sería la herramienta jurídica para una sanción? Yo, yo, yo puedo dar una respuesta de lo que hacemos en la universidad externado. Sí, Y sí, luego sí, ya por tú supuesto. complementas. Yo les voy a escribir, muchachos, aquí en el chat. Eso me parece una pregunta muy valiosa. Y aquí en el chat yo les estoy compartiendo ahora el enlace de los lineamientos para el uso de la inteligencia artificial. Y ahí se establecen más que sanciones, las recomendaciones de lo que se esperaría en buena práctica que sí realice un estudiante, un profesor, un administrativo cuando utiliza inteligencia artificial. Les cuento incluso que en este momento nosotros ya estamos haciendo dentro de los trabajos que presentan en las maestrías también, estamos poniendo una declaratoria del uso de la inteligencia artificial porque sabemos que la pueden utilizar. Realmente es súper práctico trabajar con algunas herramientas, pero sí es importante que nos hagan saber cómo lo están utilizando, en qué ejercicios, para hacer qué. Si se trata de todo el trabajo realizado con inteligencia artificial, pues ahí pueden conocer la normativa un poquito. Pero bueno, ese es un caso. No sé, profe Yocha, ¿tú qué más quisieras profundizar de lo que has conocido en otras instituciones? Bueno, realmente ahí, eso también ha sido un reto bien interesante. Y Ujú. generalmente se va sobre todo en el tema de protección de propiedad intelectual, ¿sí? Realmente muchas de las herramientas que se dan en esa revisión de trabajos van más orientadas hacia la protección de la propiedad intelectual. Entonces, no sé, si estamos hablando de aspectos de originalidad,
esto yo creo que vamos tendiéndolo casi a cero, porque muchos estudiantes lo que hacen es coger los modelos y decirle, oiga, escríbame un paper, escríbame un artículo, escríbame un capítulo, o respóndame este tipo de aspectos. Entonces, ahí realmente va más por el tema de originalidad, hasta mi conocimiento. Otro de los grandes retos que tenemos es trabajar en eso, ¿no? Vuelvo y Ujú. digo, traten de hacer el tema de un modelo que relacione con material protegido por propiedad intelectual y van a ver que los modelos no les van a responder de igual manera. Todavía Pero estos falta. Hay controles un los ponen. trabajo. Hay un trabajo importante que hacer por ello. Por ahora se están haciendo lineamientos y desde los lineamientos comienzan las sanciones y ya también al interior de la clase el profesor pone algunas recomendaciones, pero igual en las organizaciones también sé en algunos casos que están estableciendo algunos lineamientos, algunas políticas para el uso, en tanto pues se genera una regulación más de tipo jurídico, ¿no? Para poder hacer esa sanción. Bueno, otra pregunta, profe, ¿conoce si algún ente o marco internacional ha generado algún estándar o guía de aseguramiento de la inteligencia artificial para el uso empresarial con el fin de garantizar la protección de los datos personales, los derechos de autor o su uso inadecuado para prevenir temas fraudulentos? Lo que pasa ahí, Juan, es que realmente hay varios temas, digámoslo así, relacionados, ¿sí? Entonces, si vamos a solo el tema de inteligencia artificial como tal, el acta de la IA que les comenté de la Unión Europea, donde es la primera regulación como muy amplia a nivel regional, donde clasifica sistemas de inteligencia artificial según el riesgo y obviamente obliga requisitos estrictos para sistemas de alto riesgo. Ahora, si tú me preguntas por estándares, por ejemplo, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tiene un conjunto de principios internacionales para orientar el desarrollo y uso de modelos de inteligencia artificial de una forma responsable y obviamente enfocado hacia personas. Entonces estamos hablando de transparencia, explicabilidad, privacidad, seguridad de los datos, mitigación de sesgos y protección de derechos humanos, ¿sí? O sea, no es una regulación, pero sí es un marco de referencia para gobierno y empresas. La otra ya son estándares, por ejemplo, la Organización Internacional de Normalización, ISO, que ustedes conocen, ha hecho publicaciones bien interesantes. Está la más nombrada ahorita, que es el tema de la ISO 42001, pero acuérdense que estos son como aspectos o documentaciones de estándares, entonces no es que sean mandatorios, son guías base que una organización puede tomar. Entonces ahí también no solo la ISO 42001, sino está, por ejemplo, yo no estoy seguro, te debo si quieres los números, pero creo que es la ISO 23894, que creo que son los requisitos de gobernanza de la IA, que realmente pues va muy alineado con lo de la Unión Europea. Obviamente ahí también tiene que ver la ISO 27001, que es la de seguridad, la ISO 22900 algo, que es conceptos y principios de la IA. Entonces estamos hablando de riesgos, controles, calidad de datos, seguridad, privacidad y protección. E inclusive la NIST, el National Institute Standard of Technology, sí tiene todo un framework completo de la gestión de riesgos de IA. Entonces esto va muy acorde con la legislación americana que se tiene. Esos son como los que más conozco. Hay algunos organismos también como la ONU que vienen trabajando como en el Consejo de Derechos Humanos, que dan el tema sobre ya aspectos de discriminación, de privacidad. Fíjense que hubo un tema muy mencionado de que los modelos de inteligencia artificial eran a veces racistas como tal, y esto se dio en Ujú. un tema de selección de personal, algo bien interesante. Y la UNESCO creo que también dio un tema de recomendaciones de éticas para la IA, pero esos son los que yo conozco hasta el momento. Ujú, muy bien. También Yuri pregunta, ¿en Latinoamérica conoce alguna, muy similar a la anterior, alguna legislación que esté avanzada en estos temas que pueda ser referida como casos específicos de avances y conciliación entre regulación y avances tecnológicos? Bueno, bueno, es que aquí hay muchos temas que realmente las regulaciones como que van tocando. Está el tema de protección de datos personales, que obviamente tiene que tenerse en cuenta en los modelos de inteligencia artificial, pero es una ley totalmente diferente. O sea, digámoslo así, no es aplicada hacia la parte de inteligencia artificial, pero toca, digámoslo así, relacionar. Pero si estamos hablando de aspectos únicos de inteligencia artificial,
digámoslo así, el caso más avanzado que conozco es un tema de proyecto de ley, ojo, no es ley, en Brasil. Entonces, creo que es uno de los que más avanzados sí va en este aspecto, que se enfoca solamente en inteligencia artificial, donde es un marco regulatorio basado en aspectos de gestión del riesgo y que es muy alineado a lo que ya el Acta de la Unión Europea se da. ¿Listo? Chile sí tiene una política nacional en curso de inteligencia artificial, hagan de cuenta como un COMPES de lo que nosotros conocemos aquí actualmente en Colombia. Eh, Nosotros tuvimos ¿qué? Algo muy parecido, que era el COMPES 3975 del año 2019, pero que no era un tema de regulación como tal, sino era un tema de transformación digital. ¿Listo? Entonces ahí sí tocaban temas de inteligencia artificial. Em, Ese es el que, y bueno, los otros países sí han sido como iniciativas, pero no que hayan sido como fallos o como leyes ya conocidas. Frente a eso es lo que conozco. Muy bien. Bueno, Ana dice, es decir, falta regulación, falta por hacer porque no puedo hacer lineamientos sin bases jurídicas. Y pregunta, si tengo un contrato con una inteligencia artificial para avanzar en un procedimiento, ¿podría colocar una cláusula en el que no se utilice como aprendizaje? ¿En la práctica, en la guarda de datos se cumpliría? Sí, yo creería que, acuérdense que una política generalmente surge no porque llegó alguien un día y dijo es que esto tiene que ser mandatorio. No, generalmente las políticas, y si nos vamos a ese aspecto de seguridad, están basadas o están fundamentadas que su creación está basada en un riesgo, en un análisis de riesgo. Entonces, muchas empresas lo que están haciendo hoy, y hoy estamos ya viendo que hay organizaciones, tanto en el sector público como en el sector privado, tienen políticas sobre el manejo e implementación de modelos de inteligencia artificial dentro de su organización. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? No es que una IA, o sea, estamos hablando de una intendencia, una superintendencia, diga es que por requerimiento tiene que tener una política y entonces crean un documento y discúlpeme si voy a ser muy crudo en lo que voy a decir, coge el experto, le dice a ChatGPT, venga, genéreme una política de gestión de modelos de inteligencia artificial en la organización y él se la bota toda. No, esto no funciona así. Tiene que hacerle el resultado de un análisis de riesgo como tal. Voy a hacer un ejemplo muy básico y es algo que venimos manejando dentro de las organizaciones que venimos haciéndole consultoría. Sabemos que la información ha sido el petróleo que está manejando hoy en día las compañías y que una de las cosas supremamente relevantes es tener muy claro cuál es la clasificación de esa información. Entonces, en esa clasificación puede haber un campo más en la variable que diga esta información es de una clasificación crítica alta, sea bien porque hay una regulación, sea bien porque hay una obligación por ley, que el tratamiento es de un tema sensitivo. Por ejemplo, vámonos a casos biométricos. Entonces, uno puede decir, mire, esta información bajo nuestro esquema no puede ser utilizado en el modelo de inteligencia artificial para su aprendizaje. Y de esa manera puede irse como estructurando algo de esa política como tal. No sé si responda a tu pregunta. Bueno, muy bien. Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Creo que, claro que sí, sí la respondió. Muchas gracias. Pues Con bueno, gusto. súper interesante, enriquecedor, con ganas de aprender mucho más. Y hay más temas ciertamente para seguir conociendo y fortaleciendo los conocimientos. Estas jornadas tienen ese propósito, ¿no? Actualizarnos y conocer cosas que son importantes. Muchísimas gracias, profe Joshua, por esta charla tan interesante, por esta generosa contribución. Muchas gracias a todos por haber asistido y estar tan atentos a esta charla. Con ello concluimos pues nuestra jornada del martes, tanto aquí como en la sala 2 también ya están concluyendo y los invitamos, por supuesto, a conectarse mañana a las 6 de la tarde en punto. Mañana tenemos dos charlas nuevamente. Mañana en la sala 1, se tendrá la conferencia internacional desde Chile, mejores prácticas y nuevas tendencias en control interno, innovación y tecnología, que estará a cargo del maestro Jorge Badillo, director ejecutivo de auditoría de ESMAX Chile. Y en la sala 2, quienes estén interesados en los temas tributarios, se va a impartir la charla La tributación en tiempos de emergencia, puntos claves para entender la coyuntura, que va a estar impartida por Ana Karina Méndez, asesora de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN.
Entonces, ya saben, si la charla de mañana de la sala 2 les es de interés, deben estar inscritos en la sala 2. Si es esta, pues seguimos con el mismo enlace. Entonces, les recuerdo que nosotros vamos a obtener su reporte de asistencia del informe técnico que nos genera Teams, y estén en la sala 2, en la sala 1, nosotros integramos todo y ahí revisamos. Es importante entonces que si están en el evento porque les interesa obtener la acreditación de la coyuntura, pues estén prácticamente los 4 días para que puedan obtener este requisito cubierto. Entonces, bueno, por ahora les deseo a todos una buena noche, muy buen descanso y una recomendación especial. Hoy en la mañana, desde en la mañana, nos han estado abriendo la sala de las conferencias. Pues no la abran, porque las charlas son hasta las 6 de la tarde, 6 a 8 de la noche, porque igual el tiempo no se los vamos a contar, no sabemos por qué. Para inscribirte en la sala 2, Mayerly, debes tomar el póster, ¿tú lo tienes? A través de correo electrónico se los enviamos, también se los enviamos a través de sus representantes de cursos, si es que están como estudiantes. Pero si quieres, me puedes escribir, Mayerly, a gabriela.saucedo, yo te envío el póster y te envío los enlaces para que te inscribas en la sala 2. ¿Listo? Con gusto. Mayerly, gabriela.saucedo@uexternado.edu.co. Entonces, muchas gracias a todos. Que descansen, que pasen una muy buena noche y nos encontramos mañana, tercer día de nuestras jornadas. Hasta luego. Gracias, Gracias, profesor Gabriela. Joshua. Muy amable por todo. Gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias.